Nos vamos a esta hora con la orden de captura internacional que acaba de dictar la Corte Suprema de Justicia en contra de Arturo Char. ¿Y por qué internacional, Mauricio? Porque es que Arturo Char llevaba ya varios meses por fuera del país, ¿no? Sí, señor, por lo menos unos 6 meses. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia le adelantó esta investigación, le hizo su apertura en noviembre del año pasado. En reiteradas oportunidades, por lo menos unas 3, ha acudido a diferentes acciones para que este proceso se aplazara, su indagatoria. Y pues hasta el momento lo que se conoce es que ya la Corte Suprema de Justicia ha ordenado su captura internacional a través de una circular roja que se debe tramitar con la Fiscalía General de la Nación, Asuntos Internacionales, y posteriormente ante la DIJÍN, que es la encargada de realizar todo este puente con Interpol para que se proceda con su captura en los Estados Unidos. Bueno, pues yo quiero, antes de saludar a nuestros dos invitados, que son Miguel Ángel del Río y Laura Ardila, compartir con ustedes este trino que hace pocos minutos hizo precisamente Laura Ardila, la escritora y colega, periodista, que está detrás del libro La Costa Nostra, que ya está en las librerías, pero que recordemos mañana va a tener su lanzamiento en el Gimnasio Moderno en Bogotá. A ver, Andrea, por favor, ayúdeme leyendo este trino de @Laura_Ardila_A. Arturo Char fue quien citó la reunión en la que Julio Gerlain y Aida Merlano sellaron con los Char la alianza tras la cual se activó una red de compra masiva de votos. Lo detalla La Costa Nostra, gracias a un trabajo de reportería que viene de 2017. No hay plazo que no se cumpla, y justamente aquí ella pone la página 188 de su libro, el que no salió a la luz. Que no iba a salir, ya salió. No, que no iba a salir. En Planeta. Ah, bueno, eso. Que no Muy salió bien. a la luz en Planeta. Pues, y aquí dan los detalles de esta denuncia. Es que yo quiero arrancar leyendo y la voy a saludar, Laura. Dice: fue entonces que el senador Arturo Char buscó a Aida Merlano y a Julio Gerlain y les propuso lanzarla a ella al Senado con apoyo de los Char, a cambio de que no hicieran fórmula con ningún candidato propio, sino que respaldaran con sus votos a una aspirante a la Cámara que iba por el charismo. Laura Ardila, buenas tardes, bienvenida a Sigue la W. Juan Pablo, a toda la mesa y por supuesto a los oyentes. Usted pone, no hay plazo que no se cumpla, y el plazo suyo del libro ya llegó, y ahora el de la justicia para Arturo Char. Cuéntenos más sobre esta reunión, sobre este encuentro que usted detalla en su libro y que hoy día pues cobra más vigencia que nunca por cuenta de esta decisión de la Corte Suprema. Pues fue un encuentro, Juan Pablo, en el marco de una alianza que se cocinó hacia fines de 2017, es decir, el año previo a las elecciones legislativas, en las cuales, o durante las cuales fue capturada Aida Merlano. Fue una alianza que se pactó en el camino del clan Char por engordar toda su estructura hacia el Congreso. Ellos empezaron a sellar estos pactos electorales con grupos políticos que estaban en otros partidos, y eso es clave porque una de las explicaciones que salió a dar en su momento Alex Char e incluso el mismo Arturo Char era que era imposible que ellos hubiesen sido aliados electorales de Aida Merlano porque militaban en partidos distintos. Ella estaba en el Partido Conservador y ellos están en Cambio Radical, y sin embargo esa fue una alianza que se dio por debajo de la mesa en la ciudad de Barranquilla, en una reunión, como lo detalla el libro La Costa Nostra, citada por el señor Arturo Char, en la que pues también participó el empresario Julio Gerlain. Esa es la versión que también ha dado Aida Merlano, no solo ante la justicia, sino también en muchos medios. Saludo también, no se me mueva Laura, saludo también al abogado Miguel Ángel del Río, quien representa a Aida Merlano. Y yo quiero, abogado, preguntarle sobre esta reunión. Aida, en sus versiones ante la Fiscalía, en sus declaraciones ante la Corte, ¿ha contado de este encuentro, de otros encuentros? Porque claramente aquí no estamos hablando únicamente de una alianza política, aquí estamos hablando de mucho más. Actívenos el sonido, abogado, por favor. Juan Pablo, un saludo especial para usted y para todos sus televidentes, también para Laura Ardila, también por su valentía. Usted recuerda, Juan Pablo, un breve contexto. Ustedes fueron el primer medio donde nosotros estuvimos cuando Aida Merlano llegaba y aterrizaba desde Venezuela, que nosotros manifestamos en su momento que tiemble la costa norte. Y de hecho ese día hubo un temblor porque nosotros prometimos lo que empieza a ocurrir,
y es que se caen dos mitos fundamentales. El primero, de que Aída Merlano no tenía pruebas de lo que decía, y el segundo mito es que los Char eran indestronables. Esos dos mitos se caen el día de hoy. Ahora bien, es cierto lo que dice Laura con relación a esa reunión. Precisamente las manifestaciones establecidas por Aída Merlano con ocasión a esa intermediación de Arturo, que fue el instrumento conector de los dos apoyos, el de la familia Char en cabeza de Alejandro y el de los Gerlain. Arturo fue la persona que participó directamente. Hubo una reunión tal cual como la acaba de establecer Laura, hoy a viva voz y en su libro, y evidentemente son esas las manifestaciones que lo tienen hoy con una medida de aseguramiento por algo que también advertimos, que es que no es que se encontrara en Estados Unidos de vacaciones, es que él está huyendo de la justicia. Y eso es precisamente lo que la Corte hoy construye dentro de su medida de aseguramiento, que estamos frente a la posibilidad de evasión de justicia y en ese sentido debe ser capturado para que enfrente el proceso penal detenido. Sí, yo quiero regresar con Laura Ardila preguntándole por esa frase que usted pone al final de su trino, y es: no hay plazo que no se cumpla. Y tiene que ver con esa investigación que en su momento decían que no tenía un fundamento, que no tenía una revisión jurídica, pues que pudiera pasar todos los filtros para que se pudiese publicar su investigación. Usted documenta mucho más esta relación de Arturo Char con Aída Merlano y cómo se gestó toda esta posible compra de votos, que es por lo que lo investiga la Corte. Sí, digamos que con la frase sobre todo me refiero a que el plazo de la justicia siempre llega, a que nadie es intocable. Digamos, ha dicho durante mucho tiempo que en Colombia hay políticos y hay grupos, y puntualmente se ha hablado esto de los Char, no hay nadie intocable, la justicia en algún momento llega, y qué bien que ocurra eso en Colombia. Mi libro, pues realmente de mi libro siempre salió su editora legal, Ana Bejarano, a decir que el libro tenía un sustento. Digamos, quienes manejaron esas versiones fueron un poco más bien las bodegas y uno que otro colega. Y el libro, además, yo también quisiera destacar que no solo cuenta pues de esta reunión, sino más allá de lo que ocurrió después de esa reunión y de esa alianza electoral que se selló en aquel momento en la campaña de 2018 durante esas elecciones. El libro cuenta no solo cómo los Char hicieron alianzas con compradores de votos del Atlántico, sino que también como fichas de su propio grupo, de su propia entraña, acudieron a este delito para ganar apoyos en esas elecciones. Eso también está ahí detallado en el libro, y me parece pues que también cobra vigencia y valor mencionarlo en este momento. Y quería también anotar, Andrea, que estoy muy de acuerdo con lo que dice el doctor Del Río sobre cómo este evento del día de hoy marca sin duda un punto de quiebre en la historia de este imperio de casi 100 años. O sea, Char está en la política hace 39 años, y durante todo ese tiempo las contrariedades judiciales pues no pasaban a mayores, el teflón no se rayaba, y sin embargo hoy pues cambia esa historia para los Char, y vamos a ver pues también qué efecto va a tener esto para las elecciones de octubre. Sí, definitivamente es una importantísima noticia que se produce hasta ahora en Colombia, y quiero preguntarle, doctor Miguel Ángel del Río, justamente por las pruebas, porque adicional a esa reunión que Laura documenta en su libro muy bien, ¿qué más tiene la Corte para pues señalar al congresista Arturo Char y además ahora ordenarle la captura? Sí, gracias Paula por la pregunta. Tal cual como usted lo advierte, no solamente estamos frente a un ejercicio testimonial, hay elementos materiales probatorios, hay fotografías incluso que demuestran las reuniones donde Arturo Char estaba con Aída Merlano y con Julio Gerlain. La defensa de Arturo Char ha tratado de advertir que era imposible que ellos hubiesen apoyado a Aída Merlano. ¿Por qué? Porque el senador Arturo Char pertenecía en su momento a Cambio Radical, y la ex senadora Aída Merlano pertenecía al Partido Conservador. Pero así es como se han movido las mafias electorales. Le apuestan un poco a todos los ejercicios políticos con el propósito, precisamente después de excusarse, de que no es así. Y la candidata en ese momento del Partido Cambio Radical era Lilibet Ginás.
que entre otras cosas ha advertido que ella tampoco hizo nunca fórmula con Aída Merlano. Sin embargo, nosotros le aportamos a la Corte elementos materiales probatorios. Hay unos cuadernos que en su momento la familia Char olvidó, donde en una parte, o la parte de arriba, tenían el rostro de Aída Merlano y en la parte de abajo tenían el rostro de Lilibet Ginás, y regalaban esos cuadernos, lo que significa que la familia Char y la familia Gerlain apoyaban a todos estos candidatos independientemente de los partidos políticos. Su ideal era tener ese poder y ese monopolio que han tenido siempre. También está el testimonio del señor Rafael Rocha, quien participaba, quien era muy activo además en la campaña, y toda una suerte de testigos que hacían parte del escándalo que en su momento se denominó Casa Blanca. Sí. Abogado, permítame preguntarle ahí rápidamente, los votos que se habrían comprado y pues en los que está involucrado en este momento el señor Char, ¿fueron para quién? ¿Para esta señora Lilibet, también para la señora Merlano y para quién más? Y para Arturo Char. De hecho Arturo Char entonces gana finalmente por Cambio Radical. Aída Merlano finalmente es también elegida por el Partido Conservador. Después vienen entonces las capturas, pero le apostaban a todo. Y digo la fórmula porque entonces en su momento Lilibet Ginás era fórmula de Arturo Char para el Congreso de la República por la Cámara de Representantes. Entonces ellos tenían el apoyo sobre Cambio Radical y sobre el Partido Conservador. Laura, dentro de esta investigación que usted adelantó, se habla de esta reunión, sin embargo, hubo otras reuniones en las que se hablara quizás de dinero, de cuánto dinero se estaban aportando a estas campañas. En su momento la propia Aída Merlano ha detallado, digamos, ella ha dado unas cifras, es posible que el doctor Del Río las tenga un poco más claras, están ahí detalladas en el libro. Ella ha hablado de cómo según su versión, durante uno de estos encuentros estuvo incluso el contratista Faisal Cure, que recordemos es uno de los 4 contratistas que concentra la gran contratación de Barranquilla y que tiene una relación estrecha con la familia Char y puntualmente con el señor Fuad Char. Ella dice que este contratista durante una de esas reuniones se comprometió a dar un dinero para esas campañas. Ellos lo que hicieron fue sumar una cantidad de estructuras de otros partidos para fortalecer unas candidaturas a la Cámara de los Char, para que esas candidaturas a su vez pusieran votos y Arturo Char fuera elegido senador con una votación alta. Digamos, esa era la apuesta o una de las apuestas principales que ellos tenían, y por eso terminaron en esa campaña haciendo alianza, yendo Arturo al Senado, haciendo alianza con Aída Merlano, que también iba al Senado, y por ejemplo con el senador Laureano Acuña, conocido como el Gato Volador, que también iba al Senado por el Partido Conservador. Eso que parece como medio incoherente, ¿no? Porque todos se peleaban votos al Senado al fin y al cabo, pues guardaba sentido, porque lo que pasaba era que varias figuras al Senado ponían votos a los candidatos a la Cámara de los Char para que estos a su vez ayudaran a fortalecer la candidatura de Arturo Char. Pues mire, abogado Miguel Ángel del Río, usted mencionaba ese libro, ese cuaderno que incluso fue publicidad electoral. Le tengo la imagen. Aquí aparece entonces Lilibet Ginás, por un lado, y por el otro entonces está Aída Merlano, Cambio Radical y Partido Conservador, que ahora intentan decir que no, que estaban por caminos diferentes. Claro, pero pues el cuaderno las une, ese doble anillado las une. Sí, portada y contraportada. Sí, sigamos mostrando ahí el cuaderno para que podamos... Fíjense Juan Pablo, una cosa, y Andrea, ellos olvidaron esos cuadernos porque incluso las declaraciones advierten que nunca hubo ningún tipo de alianza y que eso es absolutamente falso. De hecho, dijeron que el problema de Aída Merlano es que estaba loca y que estaba medicada. Aída Merlano tenía guardados esos cuadernos, porque no solamente eran cuadernos, eran calendarios, esferos, así tal cual como usted lo acaba de mostrar. Eso lo que demuestra es precisamente la alianza, y Lilibet Ginás también se le compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, precisamente por eso mismo. Venga, tengo que hacer una pausa comercial, abogado y Laura, pero antes de la pausa, Laura, yo quiero preguntarle a usted sobre los compradores de votos. Los mencionó hace un instante el abogado Miguel Ángel del Río, que recordemos es el defensor de Aída Merlano. Lo mencionó también usted. ¿Cómo operó para Arturo Char el proceso de compra de votos? No tanto la negociación entre los Gerlain, Aída, en fin,
sino la compra de votos. Se llega a saber cuánto pagaban, cómo pagaban, si eran estos maleteros que van llevando de un lado a otro. ¿Eso usted lo alcanza a mostrar en el libro o nos lo puede contar teniendo en cuenta que esa es su tierra y usted sabe eso, cómo se mueve, Laura? Sí, Juan Pablo, anotar una cosa sobre el tema de las libretas, también había pocillos y eso tenía una razón de ser, ojo, eso no era simplemente hacer publicidad o no era pues hacer la publicidad porque ellos ya tenían otras formas de hacer esa publicidad. Esos pocillos y esas libretas fueron enviados a algunos barrios de Barranquilla, de los extramuros, para que los líderes compradores de votos le explicaran a los votantes y ellos tuvieran claro por quiénes tenían que marcar. O sea, esa era la razón de ser de esas libretas y de esos pocillos. ¿Cómo funciona la compra de votos o más bien cómo fue la estrategia de ellos en el 2018? Su estrategia fue volverse un fenómeno electoral pactando la consecución de votos con otras estructuras. Eso es como una suerte de tarea outsourcing, ¿no? O sea, en la práctica eso significó que los Char en esa campaña renunciaron a manejar directamente toda su maquinaria, sino que subcontrataron a grupos como el del Gato Volador, hicieron alianzas con personas como Aída Merlano, para que estos a su vez, digamos, en asocio y financiados por este gran grupo, pudieran conseguir los votos a ellos. Eso periodísticamente es bastante complejo y es todo un reto de cubrir porque este outsourcing, que es único en el país, digamos, yo no he visto que se haga así, dificulta de alguna manera seguirle el rastro a la minucia de las prácticas electorales de los dirigentes del clan. Sin embargo, pues se logró hacer. Claro, y uno podría pensar, Laura, y ya me voy con el corte, que eso también fue lo que permitió que se rompiera la bolsa, ¿no? Porque al ellos haber acudido a este outsourcing, perdieron el control de todo, ¿o no? Sí, digamos que sí, no, porque todo el tiempo estuvieron, digamos, muy atentos, o sea, todos los testimonios que ha dado no solo Aída Merlano, sino los coordinadores y los líderes que dan testimonio dentro de su expediente cuentan que los Char de todas formas tenían un papel ahí protagónico, pero sí es cierto que al, entre comillas, subcontratar o al delegar esta tarea, pues hace que la maquinaria pierda el control de lo que hacen todo el resto pues, de grupos. Laura Ardila y Miguel Ángel del Río. Laura Ardila es la escritora y periodista que hizo la investigación del libro La Costa Nostra, que ya está en librerías. Usted si está en Barranquilla, búsquelo. Si usted está en Medellín, búsquelo. Si está en Bogotá, búsquelo, cómprelo. Para que sepa en qué consiste esa red familiar que lleva a que Laura diga, es que ahí lo que hay es una Costa Nostra. Y está también Miguel Ángel del Río, el abogado que es el defensor de Aída Merlano y por ende una mujer que se ha convertido en el puntal clave y quien ha entregado los testimonios esenciales, Andrea, a la hora de llevar este proceso que hoy tiene como conclusión esa decisión de la Corte Suprema de Justicia, la orden de captura internacional en contra de Arturo Char. Sí, yo quiero regresar con usted, abogado, pero antes vamos a repetir la imagen que nos están pidiendo de ese cuaderno, donde muestran esa cercanía que había entre Aída Merlano y evidentemente la candidata Lilibet Ginás. Y además mostremos esta otra fotografía que la publicó La Silla Vacía. Es una de las pocas fotografías donde se ve justamente al lado Arturo izquierdo, y Aída al lado. desde esta perspectiva, o al lado derecho del señor Julio Hernein. Ahí está Arturo Char y está Aída Merlano, pero además están al lado, abogado Miguel Ángel del Río, de personajes que ahora quieren marcar distancia. Entre ellos están los diputados Margarita Balén, Gercel Luis Pérez, Estefano González y Adalberto Ginás. Esto fue en el Hotel Four Point Sheraton de Barranquilla. Y ahora estas personas dicen que no tienen nada que ver, pero es que además recordemos que la familia Ginás viene de Carlos Rojano, quien fue pareja de Aída Merlano, y ahí también hay una particularidad y una unión con Arturo Char y con Aída Merlano. Y todas estas personas ahora quieren decir que no, que son lejanas a Aída Merlano. No solamente eso, Andrea, sino que dijeron en la Corte que el problema de Aída es que estaba loca y que estaba medicada, que pobrecita. Todos al unísono dijeron lo mismo, que no había forma de establecer que Aída no tenía elementos para probar que ellos hubiesen hecho una alianza política. Su cuaderno, que hoy debe ser una de las imágenes más vistas del país, es precisamente una de las pruebas contundentes. Esos cuadernos no se los inventó Aída Merlano. Esos pocillos de los que habla Laura Ardila no se los inventó Aída Merlano. No lo vendían en las Olímpicas, donde hoy el Lomotil debe estar escaseando en la ciudad de Barranquilla.
sino que era una realidad la alianza entre las familias poderosas Char y Gerlain con un propósito: apostarle a todo el escenario político. Juan Pablo hablaba ahorita de los maleteros. No, Juan Pablo, son los mochileros, los famosos mochileros, de los cuales uno de los más importantes y más famosos terminó convirtiéndose en senador de la República, el famoso gato volador, Laureano Acuña, a quien denunciamos en su momento. Y con relación a los topes electorales, o al más o menos el dinero que pudo haber entrado, recordemos también esa llamada telefónica que nosotros entregamos a la Fiscalía, donde Julio Gerlain le dice: yo te puse 17.000 millones de pesos. Por eso Julio Gerlain hoy está en juicio y seguramente también será condenado por la Fiscalía, por un juez de conocimiento con ocasión a la investigación que le tiene la Fiscalía General de la Nación. Todas las mafias políticas van a caer. Yo quiero que nos detengamos ahora en las dos cabezas de la Casa Char. Por un lado Fuad y por otro lado Alex, que ahora está aspirando a la alcaldía mayor de Barranquilla. Ellos, ¿cómo juegan dentro de este entramado y hasta dónde una situación como esta, como la de Arturo Char, podría llegar a tener eco, si no hasta Fuad, por lo menos hasta Alejandro Char? ¿Laura? Para mí, bueno, Adelante. no, perdón. Sí. Adelante. Juan Pablo, a ver, bueno, esto es un golpe, digamos, lo que comentábamos ahorita y que el abogado del Río también decía, esto es un punto de quiebre en la historia de este grupo, ¿no? Por lo que decimos, era como ya muy natural y el tema del teflón de ellos pasara lo que pasara. No solo estaba el tema de Aida Merlano, ¿no? También recordemos otros cuestionamientos a ellos, en la asociación con Oneida Pinto en su momento, las casas que como constructor se le agrietaron a Char y por las cuales el distrito de Barranquilla ha pagado una cantidad de plata, en fin, son varios los ejemplos que evidencian ese teflón que ellos tenían, que claramente a partir de hoy ya deja de existir, la exposición de ellos en términos judiciales aumenta, y esto sin duda va a tener un efecto. Primero, digamos, hay que decir que lo que se sabe del señor Fuad Char y que evidencia además la manera en la que él ha manejado su grupo es que a él le preocupa muchísimo el tema de su familia. O sea, la familia es un eje central. Este es un grupo muy endogámico, como endogámicos son los árabes, ¿no? En donde se heredan las curules los unos a los otros, y en los que, digamos, en esta dinámica, el tema del apellido y de la pulcritud del apellido juega un papel muy importante. Esto es algo que, según las fuentes conocedoras, siempre le ha preocupado muchísimo al señor Fuad Char, con lo cual hoy debe ser un día muy duro para él, porque es la primera vez que un miembro de la familia pequeña, ojo, porque también hay que recordar que el señor David Char está condenado, reconoció ante la JEP su asociación con los paramilitares en el año 2006 para elegirse senador por Cambio Radical. Él es primo del señor Ale Char y del señor Arturo Char, sobrino del señor Fuad Char. Pero digamos, en la familia primaria, el señor Fuad Char es la primera vez que un miembro pues llega a llamado por la justicia, le es emitida una orden de captura, entonces debe ser un día bastante complejo para ellos. Ahora, otra cosa es el efecto electoral que esto vaya a tener. Yo particularmente creo que en Barranquilla está más que cantada la elección del señor Fuad Char. Hay unos niveles de popularidad que así del señor Ale Char, perdón, hay unos niveles de popularidad que así lo evidencian, y eso hace también que sea como muy complejo entender cómo funciona, ¿no? El poder en Barranquilla. Sin embargo, yo sí me atrevo a anticipar que con todo esto es posible que veamos un aumento quizás en el número de personas votando en blanco. Y esto lo digo no porque me lo estoy imaginando, sino porque ya desde elecciones pasadas viene dándose un aumento cada vez más del voto en blanco, de la figura del voto en blanco en Barranquilla, pues que es una muestra también de medir el descontento de cierto sector de la población. Entonces yo creo que algún efecto va a tener esto en las elecciones, sin duda. Yo repito, no creo que vaya a ser que la derrota del señor Ale Char, creo que eso es bastante obvio, pero sí creo que esto hace mella, por supuesto,
supuesto, en la imagen de los Char y los termina de graduar como el símbolo de esa política contra la cual se ha manifestado Colombia en varias ocasiones, ¿no? Como esa vieja forma de hacer política que muchos colombianos ya no quieren. Ellos, como clan, además superpoderoso que son, con esto que ocurre con Arturo Char, pues terminan de graduarse como ese símbolo de la política que muchos colombianos quieren desterrar. Abogado, rápidamente, ¿qué viene ahora en ese proceso? Pues una vez se haga efectiva la orden de captura, ¿él llega cuándo podría estar en territorio colombiano nuevamente? ¿Queda en manos de la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuál es ese proceso penal que viene a continuación? Perdóneme, yo me le meto la cucharada aquí, Mauricio. O puede ocurrir una tipo Alejandro Lyons, que imagínese, sigue en los Estados Unidos a pesar de todos los pendientes judiciales que tiene aquí en Colombia. Claro. Sí, esa es una muy buena pregunta. Iba a añadirle un pedacito a lo que estaba diciendo Laura que me parece importante, Juan Pablo, y es que será tan peligroso el apellido Char para los Char que el propio Alejandro está haciendo campaña solamente con su nombre. En las pancartas y en las vallas publicitarias de la elección se establece en Barranquilla votar por Alex y solamente aparece su rostro. No aparece el apellido Char, muy diciente. Y me parece que debiera renunciar a la candidatura porque no queremos que a un alcalde elegido popularmente termine siendo capturado en el ejercicio de su elección, porque él es el próximo que tiene que ser capturado. ¿Qué viene? Juan Esteban, hoy al final del programa de la W en la mañana, su corresponsal en Washington, advertía el ejercicio que venía, y no es otro que ya se establece la circular roja de Interpol para traerlo, pero aquí sí tenemos un problema, Juan Pablo, y que sí puede ocurrir lo mismo que en el caso de Lyons. Arturo Char es ciudadano americano, por eso se fue a los Estados Unidos a esconderse, no fue de vacaciones, fue a esconderse, a establecer que como es ciudadano americano, los americanos entonces no entregan a sus ciudadanos a Colombia. Ahora viene una puja muy grande precisamente por eso. Lo que es un cobarde y lo ha sido toda la vida. Ya está la circular roja, ojalá que el gobierno colombiano entonces lo termine requiriendo de manera directa al gobierno estadounidense. No, venga, doctor Del Río, es que usted dice algo que pues yo sí quiero que nos amplíe y además porque usted lo puso en un trino que publicó hace muy poco y dice, se acaba el mito de que Aída Merlano no tiene pruebas, ahora vamos por Alejandro, su hermano, y usted dice, este señor debería renunciar a la candidatura porque él es el próximo capturado. Díganos por qué, qué es lo que va a pasar, qué es lo que usted sabe frente a ese proceso contra Alex Char específicamente. Pues Paola, es que la persona que estaba detrás de los dineros y de la financiación de la campaña de Aída Merlano, pues es Alejandro Char, quien era para ese momento su pareja sentimental y que un día antes de la captura le termina llevando 500 millones de pesos en efectivo. Un día antes, repito, un día antes de la captura de Aída Merlano y del allanamiento a Casa Blanca, que de hecho encontraron parte de ese dinero en efectivo. Entonces, el único o de los beneficiarios o de las personas que participan activamente en esta campaña es Alejandro. Recordemos que en el auto que apertura la investigación contra Arturo se habla de un presunto concierto para delinquir donde participa Alejandro Char. No lo digo yo, lo dice la Corte, y con eso compulsa copias a la Fiscalía. La Fiscalía tiene hoy el deber entonces de hacer efectivo también el mismo ejercicio que está haciendo de manera rigurosa la Corte, tiene que hacerlo la Fiscalía General de la Nación. Y el señor Alejandro Char no puede ser ajeno a esto. Más allá de su popularidad y más allá de que si se enfrenta a los demás candidatos va a ganar la alcaldía de Barranquilla, debe responder ante la justicia. Y recordemos que a Francisco Barbosa le llegan 6 meses y después viene una fiscalía decente que va a poner en funcionamiento todos estos procesos. Alejandro Char debe renunciar a la posibilidad de ser alcalde de Barranquilla o si no, repito, será capturado en ejercicio. Laura, yo quiero transmitirle una pregunta que a través del chat del YouTube Live nos hace Dani Luz Chica, que además me parece una pregunta muy interesante a la hora de contar esta historia. Porque claro, sabemos uno de la alianza que hubo entonces entre estas familias, lo comentábamos al comienzo. 2, entonces la forma en cómo se creó este outsourcing de la compra de votos, uno de ellos encabezado por Aída Merlano. Hablamos de los mochileros, hablamos de lo que, digamos, se ha presentado en torno a toda esta historia que lleva hoy a la orden de detención de Arturo Char. Pero la plata, eso es lo que pregunta Daniluz Chica.
¿De dónde sale la plata? ¿Usted logra hacer en algún momento esa trazabilidad que nos indica cómo llenaban, me acuerdo, una bañera con plata en Casablanca? ¿Cómo hacían para que tantos y tantos recursos en efectivo, además en contante, llegara a esa oficina de outsourcing que era la que manejaba Aída Merlano? ¿De dónde salían esos recursos? Bueno, quería complementar un poco la respuesta del doctor del Río la pasada sobre el tema del papel de Alechar y de Arturo en el grupo y, digamos, quería notar que periodísticamente sí es cierto que quien tiene la batuta y quien toma las decisiones sobre las alianzas electorales en el grupo Char son el señor Fachar y el señor Alechar, con lo cual, al menos en términos periodísticos, ya la justicia determinará obviamente cuál fue su papel. Sí es cierto que ellos son los líderes de eso. El señor Arturo Char entró en el 2006, como ya todos sabemos, al Congreso, en su papel de heredero de Delfín, sin quererlo. Él ha sido cantante, digamos, es lo que ha querido ser. Entonces, sí me parece que es importante anotar eso. Sobre el tema de la plata, que claramente sí es una pregunta absolutamente vital y que también la justicia ojalá le ponga luz y nos dé luz para que podamos mirar con verdad judicial lo que ocurrió. Aída Merlano ha dado muchísimas pistas, pero además no solo pistas, sino unas versiones que guardan muchísimo sentido con lo que se puede ver. Aída Merlano ha señalado que el señor Alechar, según el decir de ella, se quedaba con un porcentaje, ella ha hablado del 30%, el doctor del Río me precisará si estoy equivocada, de la contratación como pago de supuestas coimas para financiar las campañas electorales. Ella ha dado nombres de contratistas que cuando uno revisa la contratación, y fue un ejercicio que yo hice para el libro y que también lo había hecho en mi ejercicio de reportería en La Silla Vacía, uno se encuentra con que los nombres que ella da de los contratistas que supuestamente pagan con coimas las campañas electorales de los Char, sí coinciden con los nombres de los contratistas que se ganan y que concentran la gran contratación de Barranquilla. Entonces, a mí me parece que ahí hay unos elementos bastante digamos, dicientes para que la justicia, digamos, periodísticamente uno llega hasta un punto, uno expone la versión de ella, revisa que efectivamente esos son los contratistas, se encuentra no solo con que son los contratistas, Juan Pablo, sino que también son contratistas que guardan estrechas relaciones amistosas con los Char. El señor Faisal Cure, por ejemplo, es uno de los 4 grandes contratistas de la ciudad, señalado por Aída Merlano, y cuando uno revisa las sociedades de él, se encuentra con que hacía poco, o en el momento en que se estaba ganando la gran contratación de Barranquilla, estaba haciendo empresas, se volvía socio en empresas privadas con el hijo o con uno de los hijos del señor Arturo Char. Es decir, son socios de personas muy cercanas social y políticamente a los Char los que se ganan esa contratación. Entonces, digamos que creo que son elementos que ayudan a entender ese follow the money, ¿no? A mirar hacia dónde el recorrido de esa plata, que sin duda es una de los temas más vitales, repito, de todo este entramado. Laura, muchísimas gracias por estos minutos en Sigue la W. Juan Pablo, y mañana, ¿qué pasó, Andrea? Perdóneme, lo interrumpo, pero es que no quisiera despedir a Laura sin preguntarle algo muy importante que tiene que ver con su seguridad también, y si usted ha recibido o no intimidaciones por parte del clan Char. Pues, Andrea, yo tuve que poner una denuncia en la fiscalía porque desde que yo hice público, digamos, a lo largo de mi trabajo periodístico en Barranquilla, he sido objeto de intimidaciones, fui objeto de un robo de información que fue debidamente denunciado y que fue documentado por la FLI, por la Fundación para la Libertad de Prensa, pero desde que yo hice público el silenciamiento al libro y todo lo que ocurrió con la editorial Planeta, yo empecé a ser objeto de ataques misóginos, de insultos de todo tipo, de todo calibre por las redes sociales. Yo en un principio no le paré muchas bolas al tema, pero pues luego los mensajes fueron subiendo de tono hasta el punto en que llegaron unos mensajes amenazantes. Hay un señor que ha salido en emisoras y que ha mandado derechos de petición en un claro hostigamiento, ha mandado derechos de petición a editoriales pidiendo información mía. Es decir, hay una situación pues que me ha hecho sentir muy vulnerable, que me hizo tener que acudir a las autoridades para pedir apoyo pues y una investigación. Laura, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Mañana la estaremos acompañando en la presentación de su libro. Una buena tarde. Qué dicha, gracias a ustedes. Bueno, abogado Miguel Ángel del Río, ¿alguna novedad? ¿Ha sabido en los últimos minutos si ya las autoridades de los Estados Unidos tienen ubicado a Arturo Char? Todavía no, yo creo que ahí vamos a tener unos inconvenientes, Juan Pablo.
Quería decirle que adicional a lo que dice Laura, recordemos que la familia Char es dueña de un banco y que a través de ahí tenían el ejercicio perfecto, financiaban las campañas políticas sin pedirle mayores requisitos a los candidatos para que cuando estos eran elegidos devolvían entonces a través de la contratación pública la inversión que se había hecho inicial. Un negocio perfecto. Entonces, evidentemente, como les decía al principio, Juan Pablo, se caen dos mitos, que los Char eran indestronables y que finalmente Aída Merlano no tenía elementos materiales probatorios. Para eso vino a Colombia, para entregar la verdad, porque no es posible que una mujer esté condenada por un concierto para delinquir de uno. Aída Merlano tiene 2 sentencias condenatorias. ¿Con quién se asoció? Pues con quienes hoy están siendo capturados. Dígame, abogado, quedándonos en ese punto de las pruebas, que sin duda este hecho sí termina tumbando un mito al respecto. ¿Cuál cree usted que fue la prueba reina o las pruebas reina que entregó Aída Merlano que lleva a que hoy se dicte esta orden de captura internacional por parte de la Corte Suprema de Justicia? Pues los testimonios de ella acompañados de los testimonios de las personas que trabajaban en la sede de Casablanca, unos soportes también de cheques y de documentación que la asociaba evidentemente con Julio Gerlain, pero fundamentalmente todos esos testimonios de las personas que trabajaron en Casablanca, ese cuaderno que usted demuestra, aunque puede parecer anecdótico y simbólico, es una prueba fundamental, porque esa era la candidata de Arturo Char, Lilibet Ginás, esa era su fórmula, pero lo que no sabíamos o lo que no sabían ellos es que en realidad Arturo Char tenía 2 fórmulas, Lilibet Ginás a la Cámara de Representantes y Aída Merlano. Esa prueba que puede parecer intrascendente para la Corte fue fundamental en la construcción de esta medida de aseguramiento. Abogado Miguel Ángel, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde. Un saludo especial, Juan Pablo, para usted, Andrea, y todos sus televidentes. Muchas gracias.